ya sea que estas estén relacionadas o no con alguna enfermedad familiar relacionada con cáncer de mama, ¿no? Entonces, una de las lesiones que son más frecuentemente observadas en este contexto mamográfico de una radiodensidad, sí, con microcalcificaciones, son las lesiones no proliferativas. Dentro de las lesiones no proliferativas, una de las más comunes es esta, que vamos a describirla como mastopatía fibroquística, que clásicamente tiene 3 componentes, que son la ectasia ductal, la metaplasia apocrina y la fibrosis estromal. La ectasia ductal, como dice su nombre, se caracteriza por una dilatación de los conductos, sobre todo estas lesiones, estamos hablando de una dilatación de los conductos pequeños. La metaplasia apocrina, ¿sí?, es aquella en la que existe un reemplazo de las células epiteliales luminales por unas células de apariencia, como dice su nombre, apocrino. ¿Cómo es una célula apocrina? Así como esta que están observando. Es una célula que tiene abundante citoplasma eosinofílico y es una célula, por así decirlo, abombada o panzona, como nosotros le denominamos. Otro componente de la mastopatía fibroquística es la fibrosis estromal. Entonces, este es uno de los hallazgos más comunes en una mama con una lesión radiodensa. Y fíjense cómo, por ejemplo, en este corte microscópico estamos observando microcalcificaciones dentro de la luz de este conducto dilatado. Pero, ¿cuál es la importancia de reconocer a estas lesiones? Como les decía, el riesgo de cáncer la mayor parte del tiempo no está relacionado con la presencia de estas lesiones, o cuando se encuentra puede estar relacionado más cercano al 1% de los casos. Es decir, la coincidencia va a ser prácticamente incidental. Otra lesión que es no proliferativa y que es comúnmente encontrada en el parénquima mamario es la adenosis. La adenosis es una proliferación ordenada de los conductos y pues algo muy importante es que esta proliferación de conductos tiene la histología normal de un conducto normal de la mama, es decir, tiene células epiteliales nominales y tiene células mioepiteliales. Arquitecturalmente es una lesión que tiene bordes lobulados y característicamente no es infiltrativa, ¿sí? Entonces, estas son las lesiones que son más frecuentemente encontradas. Otras lesiones que pueden encontrarse también y que también como hallazgo en los estudios de imagen correlacionan con estos hallazgos histológicos son las lesiones proliferativas con osinatipia. En este caso estamos observando las lesiones proliferativas sin atipia y vamos a observar primeramente, aquí vamos a empezar por atrás, vamos a empezar por lo que es la cicatriz radiada. La cicatriz radiada es una lesión compleja que agrupa una serie de lesiones que la pueden llegar a componer. Básicamente, como dice su nombre, es un área irregular que a primera impresión daría la impresión de que existen bordes infiltrativos. Sin embargo, solamente se observa de esta manera en la arquitectura. Más sin embargo, está constituida por una proliferación por la presencia de diversos tipos de lesiones proliferativas, como por ejemplo hacia la periferia encontraré una zona de hiperplasia ductal usual, hacia este otro lado encontraré otra zona de adenosis esclerosante, puedo encontrar un área de mastopatía fibroquística, otra área de adenosis. Lo importante, sí, es que el diagnóstico diferencial más importante es con una lesión que sea neoplásica y sobre todo una lesión infiltrativa, ¿no? Entonces, yo quería empezar por la cicatriz radiada, pues porque esta lesión agrupa la mayor parte de las lesiones proliferativas sin atipia. Entonces, la hiperplasia ductal usual será una proliferación polimórfica de células epiteliales y además de células mioepiteliales que cuando yo le hago inmunohistoquímica, pues podré resaltar ambos componentes. La adenosis esclerosante, como dice su nombre, es una proliferación similar a la de la adenosis convencional, pero el estroma que la rodea es un estroma de apariencia esclerótica. Esto hace que los conductos se colapsen, ¿sí?, y que haga dar la apariencia de que es algo infiltrativo. Sin embargo, tiene los bordes, tiene una arquitectura de bordes más o menos bien definidos, ¿no? Otra lesión que es relativamente frecuente encontrar y que puede llegar a presentarse tanto en conductos grandes como en conductos pequeños son las lesiones papilomatosas. Las lesiones papilomatosas
Están compuestas característicamente de un tallo de tejido fibroconectivo, el cual está rodeado de células epiteliales. Dependiendo para dónde vire la lesión papilomatosa, estas pueden tener o no tener células mioepiteliales. Como estamos hablando de lesiones proliferativas en atipia, los papilomas, ya sean de conductos grandes o sean de conductos pequeños, deben de tener células mioepiteliales tanto en la cápsula que las rodea como también dentro de las papilas, ¿no? Ahora, las lesiones papilomatosas también pueden tener un cambio en las células epiteliales que las revisten. Por ejemplo, pueden tener una metaplasia apocrina que las revisten, y esto realmente no tiene ninguna significancia pronóstica. En conjunto, todas las lesiones proliferativas en atipia están relacionadas con el riesgo de aparecer cáncer entre 1.5 a 2 veces más que una paciente normal que no tiene este tipo de lesiones. Entre las lesiones proliferativas con atipia, pues vamos a encontrar a la hiperplasia ductal atípica, a la hiperplasia lobular atípica, y pues aquí podemos separar las lesiones proliferativas con atipia. En algunas clasificaciones van a contener a los carcinomas in situ, ya sean estos ductales o lobulares, o estos dos grupos se van a separar de estas lesiones proliferativas con atipia, ¿no? Aquí también se podría incluir a la atipia epitelial plana, que es un tipo de carcinoma in situ, pero plano, ¿no? Ahora, en la hiperplasia ductal atípica, a diferencia de la hiperplasia ductal usual, ¿sí? Donde existe una proliferación polimórfica de células epiteliales y mioepiteliales, en la hiperplasia ductal atípica solamente existe proliferación de células epiteliales hacia la luz, y es una proliferación que es característicamente monótona. En la mama, mientras algo sea más polimorfo, es decir, más variado, se dice que es algo más benigno microscópicamente hablando. Vean cómo estas células que revisten el epitelio ductal atípico son células monótonas, es decir, unas son iguales a las otras. Y eso solamente da cuenta del hecho de que estas células son clonales, ¿sí? Eso quiere decir que o más bien al hecho de ser clonales, quiere decir que estas están comenzando a acumular mutaciones, ¿sí? Que hacen, ¿sí? De que estas células compartan las mismas características, ¿no? Entonces, en una hiperplasia ductal atípica, la proliferación de células mioepiteliales puede ser incompleta o completa, pero solamente hacia la periferia. Hacia adentro solamente van a ser células epiteliales, y además característicamente van a tener los huequitos que las cribas que conforman son cribas rectificadas o también cribas monótonas. Habitualmente también pueden llegar a presentarse con microcalcificaciones, que son estos depósitos cálcicos que ustedes están viendo acá. En la hiperplasia lobular atípica, nuevamente también existe una proliferación de las células lobulares epiteliales, y vean cómo llenan los acinos, y son células que característicamente son pequeñas y además usualmente son de una apariencia discohesiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una hiperplasia ductal o una hiperplasia lobular atípicas versus un carcinoma in situ? Dentro de la patología, ¿sí? Estas lesiones solamente se diferencian a través del tamaño y a través de la extensión. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo encuentro en una biopsia dos conductitos que tienen este cambio de hiperplasia ductal atípica, pues la denominaré hiperplasia ductal atípica. Si encuentro más de dos, entonces le denominaré carcinoma ductal in situ o carcinoma lobular in situ. Es decir, la diferencia entre estas dos básicamente es solamente la extensión de la lesión. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante saber cuánto es la extensión de estas lesiones para que nosotros podamos clasificarlo adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que yo les presento acá, encuentro más de 3 acinos, ¿sí? Que tienen este cambio atípico. Por lo tanto, yo podría virar el diagnóstico con esto a un carcinoma lobular in situ. ¿Sí? Entonces, básicamente la diferencia es el tamaño. Por lo tanto, las características microscópicas, ¿sí? Que comparten todas estas lesiones son las mismas. Ahora bien, también hay algo importante que hay que reconocer. El carcinoma ductal y el carcinoma lobular in situ, ¿sí? Se van a aparecer a las hiperplasias ductales atípicas, sobre todo cuando su grado nuclear es bajito, es decir, cuando son parecidas
a las células epiteliales normales y característicamente no tienen demasiado pleomorfismo, ¿sí? Y eso es algo que vamos a abordar un poco más adelante. Ahora, ¿cuál es el riesgo de padecer cáncer con este tipo de lesiones con atipia? Está relacionado entre 4 a 5 veces más que en relación a aquellas personas que no presentan este tipo de lesiones. Naturalmente, cuando tenemos un diagnóstico de carcinoma in situ como tal, diagnosticado como tal, y obviamente con grados nucleares más elevados, pues el riesgo relacionado con una lesión invasiva será más de 10 veces que la población en general, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el cáncer de mama, ya que ya hemos hablado acerca de las lesiones proliferativas y no proliferativas relacionadas. Epidemiológicamente hablando, ustedes pueden leer su libro para saber cuál es la estadística mundial del cáncer de mama, pero yo les voy a hablar un poco acerca de la epidemiología en Bolivia. En Bolivia, el cáncer de mama viene representando el tercer cáncer más frecuente y el segundo más frecuente en la mujer. Es decir, esto es en la población en general y en la mujer es el segundo cáncer más frecuente. Fíjense cómo va prácticamente por detrás del cáncer de cervix. Como causa de mortalidad, también es la tercera causa de mortalidad en general, sí, para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esto es un problema muy importante de salud en nuestro país y por lo tanto la prevención es algo muy importante, ¿no? Entonces los sistemas de cribado, la mamografía y todo aquello que ustedes estén llevando en imagenología, oncología, medicina preventiva y lo que vayan a llevar en ginecología, sí, es algo que tienen que aprenderlo muy bien, ya que no hay nada mejor que diagnosticar este tipo de lesiones cuando se encuentran en estadios iniciales, ¿no? Entonces vemos de que verdaderamente para nuestro país este es un problema de salud. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo de cáncer? Naturalmente, sexo femenino es un factor de riesgo, porque no nos olvidemos que el cáncer de mama masculino también existe. Obviamente, edades avanzadas, el hecho de tener alguna relación genética son causas que están, o factores de riesgo que están relacionados, algunas mutaciones germinales, los antecedentes familiares, sobre todo cuando estos son familiares en primer grado, ¿sí? Las exposiciones elevadas a hormonas, ya sean endógenas o exógenas, como por ejemplo una menarquia temprana o una menopausia tardía, es decir, mayor exposición a las hormonas, primer embarazo tardío, la nuliparidad, la ausencia de lactancia materna. Nuevamente seguimos hablando acerca de la exposición a hormonas, tratamiento hormonal de exógeno, obesidad posmenopáusica, seguimos hablando de la exposición hormonal, ya que sabemos que estas hormonas son esteroideas y por lo tanto tienen un almacenamiento en la grasa, ¿verdad? La inactividad física, seguimos hablando de hormonas, y el elevado consumo de alcohol, pues son factores que están relacionados con el cáncer de mama, ¿no? En cuanto a la patogenia, vamos a describir clásicamente 3 vías en las que se desarrolla comúnmente el cáncer de mama. Una de las vías, que es la vía más frecuente, que tiene que ver con al menos el 70% de los cánceres de mama, es aquellos que ya sea de una forma familiar o ya sea una forma esporádica, tiene que ver con alteraciones en los cromosomas 1Q y 16Q y sobre todo en las líneas germinales de los genes BRCA2 y con mutaciones de la vía de la inositol trifosfato hasta la conformación de carcinoma ductal in situ y luego carcinoma invasor. Como les decía, todos estos tumores, usualmente, molecularmente, como vamos a hablar más adelante, corresponden a tumores que son, o que más bien que expresan hormonas, es decir, que son tumores clasificados como tumores luminales, ¿no? Otra vía que representa la segunda vía de desarrollo más común, sí, va a ser aquella que está relacionada con mutaciones en los genes P53. Aquellos que están relacionados con cánceres familiares también pueden estar relacionados con esta vía, sobre todo, por ejemplo, los síndromes de Li-Fraumeni, y habitualmente esto va a estar relacionado con amplificación de esta proteína que es miembro de la familia del factor de crecimiento epidérmico, que es el HER2, y habitualmente puede no estar relacionado con una lesión in situ o una lesión precursora, como por ejemplo las que les iba mencionando,
¿sí? Y pues cuando se desarrolla el carcinoma invasivo, pues habitualmente va a ser HER2 positivo, ¿no? Otra vía que también es frecuentemente encontrada son nuevamente aquellas que tienen mutaciones con los genes P53, pero en esta vía se ven afectadas con la inactivación de los genes BRCA1, ¿sí? Habitualmente estas lesiones, ¿sí?, que pueden llegar a corresponder hasta el 15% de los tumores, se van a relacionar con los tipos de carcinoma de mama de tipo triple negativo. Nuevamente, como les digo, esto de acá lo vamos a abordar más adelante cuando estemos hablando acerca de la clasificación molecular de los tumores de mama, ¿no? Entonces, en esta tablita que se presenta en su libro, podemos resumir básicamente cuáles son las vías y cuáles son los genes que están relacionados con los tumores de mama, y vamos a ver que ya sea esporádico o ya sea familiar, en algunos casos, sobre todo cuando es familiar, estos pueden llegar a estar relacionados con otro tipo de tumores, como por ejemplo los tumores ováricos, ¿sí?, o como los tumores tiroideos, sobre todo con los tumores ováricos cuando tienen mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. No nos olvidemos que, por ejemplo, cuando estábamos llevando cáncer de colon, ¿sí?, hablábamos del síndrome de Peutz-Jeghers y también del síndrome de Cowden, y decíamos que estos tumores también podrían estar relacionados con otros tumores de otras localizaciones, no necesariamente con cáncer de colon, ¿sí? O sea, estas lesiones polipoides, no necesariamente con cáncer de colon, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del síndrome de Peutz-Jeghers, que puede llegar a presentarse también con cáncer de mama. Ahora, en cuanto a la clasificación histológica del cáncer de mama, esta es, o más bien les presento la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para todos los tumores de mama, y vemos en la categoría de carcinoma invasivo de la mama de que existen múltiples tipos especiales de carcinoma de mama, algunos de ellos agrupados dentro de tipos raros o de tipo glándulas salivales, porque no nos olvidemos de que en última instancia el tejido mamario es una glándula salival modificada, ¿sí? Y vamos a ver que muchas histologías pueden llegar a parecerse a eso, ¿sí?, donde también se agrupan algunos tumores neuroendocrinos, pero por excelencia la mayor parte de los tumores de mama vamos a clasificarlos como aquellos que son de tipo ductal no específico. Sí, clásicamente los vamos a dividir en uno de tipo especial, que es el carcinoma lobular infiltrativo, y pues existen variantes histológicas, cada una de estas descritas sobre todo correlacionada con los factores pronósticos que pueden ser, que pueden llegar a implicar y que son intrínsecos a cada tumor. No todos son factores pronósticos malos, algunos de ellos son buenos. Bueno, antes de entrar a las lesiones invasoras, vamos a hablar acerca del carcinoma in situ. El carcinoma ductal in situ, en este caso que es el que les estoy mostrando, es la lesión preinvasora y, como les decía, se parece mucho a una hiperplasia ductal atípica y, sin embargo, tiene otras características histológicas, ¿no? Este tumor o esta lesión, más bien, puede llegar a variar desde un grado nuclear bajo, como el que están observando acá, donde los núcleos son uniformes, hasta un grado nuclear alto, como el que están observando acá, y puede ser de diversas maneras. Fíjense cómo en estas dos microfotografías podemos observar un patrón sólido, un patrón cribiforme con la formación de estas luces aquí adentro, aquí nuevamente patrón cribiforme, un patrón micropapilar con la formación de estas papilitas aquí adentro, o un patrón con comedonecrosis que inclusive puede llegar a ser microcalcificaciones adentro, ¿no? El carcinoma ductal in situ, ¿cómo se ve en la clínica y en la macroscopía? Pues como una mamografía con un área o con un área densa y con zona de microcalcificaciones. Básicamente se ve como una lesión proliferativa whatever, salvo que obviamente pueda llegar a contener alguna lesión invasora, ¿no? Entonces estas lesiones usualmente son muy pequeñas, ¿listo? Sobre todo cuando se presentan solas. El carcinoma lobular in situ sería la contraparte del componente lobular. Fíjense cómo son igualmente una proliferación monótona de células, pero estas habitualmente tienen cierta discohesión entre ellas,
¿sí? Y la discusión se debe a la mutación que tienen las lesiones lobulares. Característicamente las lesiones lobulares, a diferencia de las lesiones ductales, que tienen todas estas alteraciones genéticas o que pueden llegar a tenerlas, las lesiones lobulares característicamente van a tener mutaciones en la familia de receptores de membrana que interactúan con el citoesqueleto, que son miembros de la familia CDH, especialmente con la beta-catenina y la E-cadenina. Entonces, nosotros cuando estábamos llevando el carcinoma, de células discoesivas, difuso, con células en anillo de sello en el cáncer de estómago, hablábamos de que existía una alteración nuevamente en las vías de señalización y pues que podía llegar a ocurrir en conjunto con otro tipo de tumores de mama. Y este es el caso. Los carcinomas lobulares, característicamente, ya sea familiar o ya sea esporádico, pues tienen estas mutaciones que hace que al tener estas alteraciones en las moléculas de cohesión, las células se separen entre sí, ¿sí? Entonces, vean cómo realmente aquí el cambio esto es de a ojo experto. ¿Sí? Las células miran en direcciones diferentes y tienen unas ligeras separaciones entre ellas, que son estas burbujitas que ustedes están observando acá. ¿Sí? Característicamente los carcinomas lobulares, sobre todo los clásicos o convencionales, ¿sí? Son tumores que están caracterizados por ser de células pequeñitas, similares al tamaño de un linfocito. ¿Hasta qué tamaño? Hasta 3 veces puede ser el tamaño de un linfocito para que se denomine clásico, y más de ese tamaño se denomina de tipo pleomórfico, ¿no? Y habitualmente son células monótonas, con muy poquita tipia, con muy poquitas mitosis, y característicamente, como vamos a ver más adelante, no conforman túbulos o no conforman conductos, sino hacen células discoesivas entre sí. ¿Sí? Ahora, entre las características morfológicas, una mención especial para este tipo especial de carcinoma in situ es la enfermedad de Payet. Morfológicamente, macroscópicamente hablando, la enfermedad de Payet se localiza en el pezón. ¿Sí? Esta lesión es una lesión sobreelevada de bordes lobulados y característicamente se encuentra en esta localización. Microscópicamente, una enfermedad de Payet corresponde a un carcinoma in situ, pero ¿dónde es el in situ? Es decir, ¿dónde se mantiene por encima de la membrana basal sobre la epidermis? ¿Sí? Vean cómo en esta microfotografía las células epiteliales se mantienen, o más bien las células neoplásicas se encuentran entre las células epiteliales de la epidermis y no rebasan la membrana basal, pero de la epidermis. ¿Sí? Entonces, esta migración que nosotros denominamos migración payetoide hace referencia a la capacidad que tienen estas células neoplásicas de migrar o de viajar entre las células epiteliales hasta llegar a la superficie. Este mismo fenómeno de migración payetoide es algo que nosotros observamos en el melanoma, y ese es el diagnóstico diferencial más importante de la enfermedad de Payet. No se olviden que el melanoma vamos a llevar en la siguiente unidad, ¿sí? Y pues presenta básicamente una imagen muy parecida a la enfermedad de Payet, ¿sí? Ahora, no es poco frecuente que la enfermedad de Payet, que se denomina en sí como un carcinoma, pueda llegar a presentarse como un carcinoma invasor. Eso quiere decir que las células neoplásicas van a infiltrar, ¿sí?, en el parénquima subyacente, y entonces lo clasificaré como un carcinoma invasor con un componente de enfermedad de Payet. Otras características que nosotros podemos observar y que se deben de observar en la macroscopía, pero ahora ya estamos hablando de los tumores infiltrantes, ¿sí? Y algo que se debe observar desde la macroscopía y desde la clínica son los hallazgos que pueden llegar a dar un cáncer invasor, ¿sí? Dentro de los hallazgos del cáncer invasor, por ejemplo, pueden ser esta eversión del pezón. ¿Por qué se da? Pues por la desmoplasia del tumor, ¿sí? O por esa reacción como de tipo cicatriz que hace por las células infiltrativas y que retraen al pezón sobre las células neoplásicas. ¿Qué otra característica más podemos observar que se ve tanto en la clínica como también desde el punto de vista macroscópico patológico? Es la famosa piel de naranja. La famosa piel de naranja se da por una obstrucción de los vasos linfáticos por las células
neoplásicas por un edema subsecuente y pues porque la piel tiene puntos de anclaje profundos y pues básicamente estos puntos de anclaje tiran sobre una piel edematosa, ¿no? Entonces, aunque estas características macroscópicas, morfológicas y clínicas, nosotros quisiéramos observarlo siempre en los tumores infiltrantes de la mama, lo cierto es que la mayor parte del tiempo estas lesiones o estas características se llegan a presentar en tumores avanzados, ¿sí? En tumores que ya tienen mucha permeación vascular, que son lesiones grandes, que pueden retraer el pezón, sí, que pueden sobresalir, sí, sobre la piel, sí, y en estadios tempranos estas lesiones, o sea, el cáncer infiltrante habitualmente pues es pequeño, mide escasos centímetros, ¿sí? Otra cosa que se debe de advertir en la macroscopía y también en la clínica es esto que estamos observando acá. Esta macroscopía corresponde a un carcinoma inflamatorio y vean que en algunas ocasiones el cáncer de mama también puede llegar a presentarse con eritema y también con edema, porque aquí también tiene la famosa piel de naranja, pero sobre todo eritema de la piel y esto es el famoso carcinoma inflamatorio. ¿Por qué lo debemos de distinguir? Porque se estadifica diferente y porque se debe referir de esa manera para que el patólogo también lo sepa y se estadifique de esa manera. ¿Sí? Microscópicamente, ¿qué corresponde? A una invasión de los vasos linfáticos extensa por células neoplásicas. Macroscópicamente, esta es otra forma de presentación del cáncer de mama. En algunas ocasiones, las lesiones pueden crecer, ¿sí? Hacia la piel y fungarse y abrirse directamente, y es algo que también puede llegar a observarse en la clínica. Ahora, ¿cómo se ve en la superficie de corte? En la superficie de corte vamos a encontrar, al igual que en la superficie externa, diversas morfologías. La forma clásica de observar una macroscopía del carcinoma ductal, sí, es la presencia de una lesión sólida de bordes infiltrativos. Y vean cómo, incluso aunque esto sea una fotografía, vean cómo el tejido que se encuentra alrededor, ¿sí? Vean cómo se retrae en relación a la lesión neoplásica. ¿Sí? Esta misma retracción es la que provoca la retracción del pezón y esta se debe a la desmoplasia que está provocando las células infiltrativas. ¿Sí? Ahora, los carcinomas, ya sea ductales o lobulares, también desde la macroscopía pueden ser multifocales o multicéntricos, es decir, no necesariamente van a ser lesiones únicas. En este caso, por ejemplo, estamos observando macroscópicamente una lesión de bordes poco definidos, infiltrante, a manera de cicatriz, pero además tiene lesiones satélite. ¿Sí? Tiene muchas lesiones pequeñitas que se encuentran alrededor que en la microscopía también correspondieron a cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, esta es una lesión multifocal. ¿Listo? Multicéntrica si estas lesiones secundarias o si estas lesiones múltiples también comprometerían otro cuadrante de la mama. ¿Sí? Ahora, una mención especial en cuanto a la superficie del corte del carcinoma lobular, ¿sí? Es el hecho de que este tiene algunas características que incluso son importantes de resaltar desde los estudios de imagen. Nosotros estamos observando una mamografía de una mama por un carcinoma lobular y vean cómo puede ser de diferente desde la clínica. Y es una lesión que la mayor parte del tiempo no es aparente. Es decir, es una lesión donde uno dice, bueno, hay una radiodensa o hay una zona densa, sí, pero no hay una lesión neoplásica bien definida. ¿Sí? Estas características mamográficas están muy bien descritas y hacen que cuando el diagnóstico o cuando entra dentro de los diagnósticos diferenciales, el diagnóstico de carcinoma lobular, ¿sí? Esta lesión se debe de estudiar con otro tipo de estudios de imagen, como por ejemplo la resonancia magnética. Y es que en la contraparte macroscópica del carcinoma lobular, ¿sí? Desde el punto de vista patológico, en muchas ocasiones también es muy difícil de poder delimitar cómo se ve esta lesión. Es decir, nosotros tenemos un carcinoma ductal, ¿sí? De bordes muy bien definidos,
Pero en el caso del carcinoma lobular es una lesión poco definida que incluso a la palpación no llega a ser de la misma consistencia que el carcinoma ductal. Es decir, nosotros macroscópicamente en muchas ocasiones no podemos determinar la extensión de la lesión y eso es por las características microscópicas que a continuación les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, habitualmente los carcinomas lobulares tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, si estas pueden ser, estos pueden estar relacionados con cánceres familiares. En muchas ocasiones son lesiones bilaterales. Por estas características pueden ser lesiones no palpables, no visibles en los estudios de imagen y microscópicamente también tienen características que los hacen peculiares. ¿Listo? Ok, en cuanto a la microscopía, sí, vamos a ver cuál es la diferencia entre los carcinomas ductales y los carcinomas lobulares. Los carcinomas ductales, naturalmente, sobre todo cuando son bien diferenciados, son lesiones que conforman conductos. ¿Sí? Vean cómo, por ejemplo, este conducto que está mal formado, porque aquí tiene una lucecita, pero está medio colapsado y tiene este patrón infiltrativo, es decir, que está disecando esta fibra de tejido fibroblástico, ¿sí? Y vean cómo las células son de un tamaño intermedio a grande. Si tienen usualmente un nucleolito, tienen la cromatina abierta, y fíjense cómo las celulitas están agarradas una de la otra, ¿sí? Son celulitas que están agarradas, es decir, son células cohesivas. ¿Listo? Esta otra microfotografía corresponde a un carcinoma lobular. En el caso del carcinoma lobular, vean cómo infiltra en medio del tejido adiposo y las células son como si fuera tejido linfoide, es decir, son células discohesivas. No se están agarrando una de la otra y son células chiquititas en comparación de las células de tipo ductal. Estas células son más bien parecidas a células linfoides, ¿sí? Ahora, dentro de las variantes morfológicas del carcinoma lobular, como les decía, puede ser una variante histológica que la mayor parte del tiempo corresponde a la variante clásica o inclusive en algunas ocasiones puede llegar a presentarse con células del tipo anillo de sello. Vean, por ejemplo, cómo esta única celulita que yo les estoy mostrando es una célula de tipo anillo de sello, ¿sí? En la que el núcleo es excéntrico, ¿sí? Y además tiene un citoplasma que le confiere esta morfología en anillo de sello. Aquí abajito hay otrita y en algunas ocasiones pueden llegar a ser como unas. ¿Cuál es la importancia? Pues en muchas ocasiones les confiere un peor pronóstico. ¿Listo? Ahora, algo que también es muy importante que nosotros evaluamos desde el punto de vista de la patología en el cáncer de mama, ¿sí? Es el tamaño de la lesión. El tamaño de la lesión es algo que se mide tanto en la macroscopía como también en la microscopía, ¿sí? Y es algo tan crucial que para nosotros existen esquemas que nos ayudan a poder evaluar este tamaño de la lesión. ¿Cómo es que se hace? Se evalúa de punta a punta del componente infiltrativo. ¿Listo? Y vean cómo en este montaje histológico nosotros podemos medir, inclusive se han llegado a hacer programas de software, sí que nos hacen subir la lámina histológica a la computadora y nosotros podemos medir e inclusive dar puntos calientes en relación a la celularidad del tamaño de la lesión. Esto es sumamente importante. Otra cosa que es importante saber es que esto no es sumatorio, es decir, si son muchas lesiones no se suman. Si el cirujano por alguna razón la parte o la fragmenta, tampoco se suma, ¿sí? Entonces, este tamaño, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la estadificación. Y por lo tanto, sí se debe tener un especial cuidado cuando se mide este tumor. Y se mide tanto en la macro, y eso correspondería al estadio clínico, como también en la microscopía, que corresponde finalmente al estadio patológico. ¿Listo? Otra característica que se debe de evaluar, ¿sí? Es la escala de Nottingham o escala Bloom-Richardson modificado, ¿sí? En la cual se toman en cuenta algunas características de estos tumores. La formación de túbulos,
el grado nuclear y el índice mitósico. La formación de túbulos es algo muy sencillo que nosotros nos vamos a dar cuenta. Básicamente lo único que se mide es el porcentaje en todo el tumor, el porcentaje de componente tubular que existe. Vemos que se va a dividir en más del 75, moderado cuando hay 10 al 75% de túbulos, ¿sí? O nada cuando no hay túbulos. Y esto corresponde con estas imágenes de acá. Vean en esta imagen de acá cómo el tumor está conformado predominantemente de estas formaciones ductales en las que nosotros podemos identificar perfectamente una luz. ¿Sí? Esta otra de acá, donde no podemos identificar luces como tal, sino son más bien formaciones cribiformes con cribas acá, sí, pero vemos uno que otro conducto. Y otras áreas donde observamos una lámina sólida de células neoplásicas. Dependiendo del componente de túbulos, pues yo le daré un score del 1 al 3. También evaluaré el grado de pleomorfismo nuclear cuando éstas se parecen mucho a las células normales, cuando se parecen más o menos o cuando no se parecen casi nada y son células más grandotas y con núcleos aparentes. El índice mitósico, ¿sí? es algo que se mide en relación al microscopio, que nosotros tenemos una tabla en la cual nosotros correlacionamos el número de mitosis por milímetro cuadrado, pero depende también del campo que nosotros estamos utilizando para la evaluación. Y esto se califica del 1 al 3. Antes esto se clasificaba en 1 a 9 mitosis, 10 a 19 mitosis y 20 a 29 mitosis por 10 campos de alto poder, ¿no? Pero bueno, en el score, esto se hace una sumatoria y pues finalmente lo que nos da es un grado histológico. ¿Y cómo se lee esto? Bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Y habitualmente es así como se reportan o cómo es que se lee un reporte histopatológico de un cáncer de mama. ¿Cuál será la importancia de hacer tanto show con el grado histológico? El tratamiento. El grado histológico nos va a determinar ciertos aspectos del tratamiento, ¿sí? Y ciertos aspectos del tipo de tratamiento que se le va a dar a este paciente. Por lo tanto, el grado histológico es algo especial importancia y además nos habla del comportamiento de la lesión. Naturalmente, aquellos que son poco diferenciados se van a comportar mucho peor que aquellos que son grado 1 o bien diferenciados, ¿sí? Últimamente esto también se ha puesto muy de moda y esto tiene que ver con la terapia blanco-molecular y es el infiltrado linfoplasmocitario. El infiltrado linfoplasmocitario se evalúa aquel que está contiguo junto con las células neoplásicas infiltrativas, ya sea que éstas estén alrededor, en el espacio muy cercano o entre las células neoplásicas y en las cuales solamente se incluye el infiltrado linfoide, es decir, los linfocitos, no los polimorfos, no. Solamente se incluye el infiltrado linfoplasmocitario y eso tiene que ver con la respuesta de nuestro organismo contra las células neoplásicas, ¿sí? Es decir, se supone que mientras más infiltrado linfoplasmocitario se tenga, ¿sí? Se supone que existe una respuesta, ¿sí? Por parte de nuestro organismo en contra de las células neoplásicas. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer, sí, como les voy a comentar más adelante, sí, es el uso de algunos anticuerpos que se hacen por inmunohistoquímica, sí, en los cuales se determina esta interacción entre nuestra inmunidad versus las células neoplásicas. ¿Cuál es la importancia y el show del infiltrado linfoplasmocitario? El tratamiento, ¿sí? Las últimas terapias blanco-moleculares, como de seguro les van a comentar sus profesores de oncología, ¿sí? Tienen que ver con la terapia blanco-molecular y con los inmunomoduladores, ¿listo? Entonces, esto es algo que también se reporta, tanto en la biopsia como también en una pieza quirúrgica de mastectomía. ¿Listo? Otra cosa que también es importante saber es la permeación vascular linfática o angiolinfática. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo en esta microfotografía estas células neoplásicas que se están entrando dentro de este vasito.
¿sí? Ahora, se supone que la permeación vascular linfática lo que hace es predecir si el hecho o el riesgo de que exista metástasis, ya sea en ganglios linfáticos o ya sea metástasis en órganos. ¿Sí? Sin embargo, en muchas ocasiones sí se ha visto de que no hay tanta correlación. Esto se debe a que en muchas ocasiones esta permeación vascular linfática puede llegar a ser el resultado de un artificio al momento de incluir esta pieza, al momento de hacer el corte de la pieza patológica, ¿no? Entonces, sin embargo, sí, se supone que la permeación vascular linfática predice este riesgo, ¿no? Entonces, lo siguiente que nosotros nos imaginamos, pues, que hay que evaluar, pues, son los ganglios linfáticos. Dentro de los ganglios linfáticos, aparte de evaluar los ganglios linfáticos de la axila, también hay otra cosa que nosotros debemos tomar en cuenta, y es que algunos pacientes, sobre todo en aquellos tumores que se encuentran en estadios tempranos, vale la pena hacer el ganglio centinela. Naturalmente, el ganglio centinela tiene sus indicaciones y de seguro los oncólogos les van a explicar cuáles son las indicaciones de realizar un ganglio centinela. ¿Sí? Ustedes ya se saben de memoria el concepto del ganglio centinela y básicamente es el primer ganglio de la cadena ganglionar, el primero o el segundo ganglio de una cadena ganglionar, sí que se tiñe con la tinción que se le instila dentro de la lesión neoplásica, ¿no? Básicamente lo que nosotros encontramos, sí, como hallazgo en el ganglio centinela es esto de acá. Vemos cómo en este caso, por ejemplo, este ganglio centinela se tiñe de azul patente y básicamente lo que nosotros observamos es esto. Es tan importante la evaluación del ganglio centinela, ya que la positividad o la negatividad de este ganglio sí puede llegar a marcar la diferencia entre un tratamiento de linfadenectomía radical en la axila versus nada más que en la resección de estos ganglios, sí, que nosotros debemos de evaluarlo correctamente. Desde el punto de vista patológico, un ganglio centinela se evalúa de la siguiente manera. Nosotros tomamos al ganglio linfático y lo que debemos hacer son cortes consecutivos en el ganglio linfático. Nosotros recordemos que este ganglio mide alrededor de 1 centímetro a 1.5 centímetros de eje mayor, ¿sí? Y nosotros lo agarramos por su eje mayor y lo cortamos de manera perpendicular en todas las secciones que se puedan, sobre todo en cortes tan delgados como 3 milímetros. ¿Sí? Y lo que hacemos es estudiarlos, pero de manera consecutiva, es decir, no hacemos cortes espejo, siempre hacemos el corte que sigue, y eso con la finalidad de que siempre en el corte histológico, que son vistos en 2 dimensiones, ¿sí? Siempre veamos una cara diferente. ¿Sí? Y de esta manera nosotros garantizamos que estamos viendo absolutamente todo el ganglio linfático. ¿Y esto por qué será importante? Es importante porque en cáncer de mama y también en otros tumores, el tamaño de la metástasis sí importa, ¿sí? El tamaño de la metástasis en cáncer de mama se va a dividir en macrometástasis, micrometástasis, células aisladas, menos de 200 células, ¿sí? Esta división en cáncer de mama inclusive tiene su estadificación en el sistema TNM. ¿Y cómo se ve? Así como lo están viendo. Estamos viendo una microfotografía de una macrometástasis. ¿Cómo se define la macrometástasis en cáncer de mama? Aquella metástasis que mide más de 2 milímetros. ¿Sí? ¿Y eso dónde se mide? En la microscopía. ¿Listo? Otra categoría son las células aisladas y estas son las famosas células aisladas. En algunas ocasiones puede llegar a ser difícil ver las células aisladas neoplásicas en un ganglio linfático, sobre todo porque vean que algunas células como estas, por ejemplo, de acá, que son células dendríticas, ¿sí? de un centro germinal, o también las células histiocíticas de la paracorteza, pueden llegar a confundirnos, ¿sí? Y en algunas ocasiones nosotros inclusive necesitamos hacerle inmunohistoquímica para confirmar de que este ganglio centinela sea positivo o negativo. Ahora, ¿en qué momento tiene lugar todo este asunto del ganglio centinela? En un estudio, sí, que se realiza, sobre todo dentro del protocolo del cáncer de mama, que es el famoso estudio transoperatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el cirujano está con la axila abierta, nosotros estamos cortando, ¿sí? Y tiñendo este tipo de lesiones.
¿sí? Habitualmente en un transoperatorio, si nosotros no hacemos un corte congelado del ganglio centinela, habitualmente la evaluación del ganglio centinela es por citología, ¿sí? Y eso es porque nosotros podemos llegar a perder las células neoplásicas cuando cortamos, cuando cortamos el ganglio centinela, ¿no? Entonces, esas son cosas para que vean de que realmente, ¿sí? El estudio minucioso y microscópico, cuando estamos hablando de cáncer de mama, debe de ser preciso. ¿Listo? Entonces, todas estas características que yo les voy comentando, lo que van a hacer, sí, es que nosotros tengamos como resultado esto de acá. Esto de acá es el sistema de estadificación que ustedes ya bien lo conocen, que es el sistema de estadificación TNM. Y vean cómo en los primeros estadios del cáncer de mama no es necesario que se aprendan todo el TNM, ¿sí? Es decir, y eso se los digo porque el TNM cambia. Ahorita vamos por la octava edición que se ha aprobado el año 2018, pero ya estamos en el año 2023, ¿sí? Entonces, cuando las ediciones se actualizan, pues se actualiza y puede llegar a cambiar. Entonces, más allá de que ustedes se aprendan, ¿sí? Todas las medidas de un sistema TNM, lo importante es que ustedes aprendan cuáles son los parámetros en los que basamos el TNM. En mama, uno de los parámetros más importantes, como les decía, es el tamaño. Y vean cómo la diferencia entre un estadio y otro varía entre milímetros. Por lo tanto, la medición, y estos milímetros, sí, como son por patología, son milímetros microscópicos. Y es por eso que se debe medir en la microscopía. Incluso existe la categoría, ¿sí? Microinvasor, y esto es cuando la lesión invasora es una lesión de menos de 1 milímetro. Si es menos de 1 milímetro, naturalmente eso se ha medido por microscopía. ¿Listo? Entonces, cuando dejamos de tomar en cuenta la medida, entonces comenzamos a tomar en cuenta la extensión. ¿La extensión a dónde? Hacia tejidos profundos, en este caso a la pared torácica, o la extensión hacia la piel, ¿no? Y esto era lo que estábamos hablando cuando estábamos diciendo el tema de la piel, ¿sí? Cuando estábamos hablando acerca de la macroscopía, ¿sí? El hecho de que tenga lesiones en la piel, lesiones satélite, encontremos un carcinoma inflamatorio, de que infiltre o ulcere directamente la piel, ¿sí? Entonces nos hace saltar hacia un estadio avanzado, ¿sí? Entonces todas estas características son características que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de estadificar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de estadificar es el N, ¿sí? Y era también lo que hablábamos acerca del ganglio centinela, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que se necesita un número de ganglios mínimo para que nosotros podamos realizar la estadificación. Para la última edición de la JCC se necesitan al menos 10 ganglios linfáticos de la axila para que nosotros podamos dar el N patológico. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que evaluar al menos 10 ganglios linfáticos para decir que es verdaderamente negativo o verdaderamente positivo. Y vean, o sea, y esto se los pongo para que ustedes vean, si cómo en el N incluso cuenta el número de células neoplásicas por los ganglios linfáticos, sobre todo cuando hay un solo ganglio linfático afectado, ¿sí? Y esto hace que se varíe, ¿sí? Que varíe el estadio, sobre todo cuando es un N microscópico, es más cercano a 0, ¿listo? O sea, básicamente se toma como eso, cuando es una metástasis, cuando es una micrometástasis, básicamente se toma como N0, ¿listo? Ok, ahora otra cosa que también es importante es que el N también tiene el sufijo de ganglio centinela, ¿sí? Entonces, como ustedes se darán cuenta, todo lo que hemos hablado anteriormente, básicamente es para que nosotros podamos hacer la estadificación. ¿Y para qué hacemos la estadificación? Pues para el manejo y para el tratamiento. ¿Listo? Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta son los otros tipos especiales de cáncer de mama. ¿Sí? Esto es muy aparte de los carcinomas ductales, sin otra especificación, de los carcinomas lobulares, sin otra especificación. Los otros tipos especiales de cáncer de mama son otros tipos especiales de cáncer infiltrativo. ¿Sí? Los otros tipos de cáncer infiltrativo con sí mismos conllevan cierto pronóstico que los caracteriza. Por ejemplo, acá estamos observando un carcinoma tubular, que usualmente son lesiones bien
diferenciadas, y como son lesiones de un carcinoma mucinoso, sí que tiene mucho componente coloide, pocas células, sin embargo, se considera uno poco diferenciado y puede tener un alto riesgo de metástasis. Sí, estamos observando el ejemplo de un carcinoma micropapilar, que característicamente tiene las células hacia la periferia y hace esas estructuras como si fueran micropapilas en un centro fibrovascular, y que característicamente hace mucha permeación vascular linfática, sí, por lo tanto, usualmente es de peor pronóstico. Un carcinoma secretor que tiene un tipo de mutación específica, la cual hay que demostrar para poder establecer este diagnóstico, sí, y pues lo importante de esto, sí, es que cada uno de estos tiene usualmente un perfil molecular al cual está asociado. Por ejemplo, estos dos de acá son triple negativo habitualmente, ¿sí? O también pueden estar relacionados con el HER positivo en algunos casos, ¿sí? Y esto hace, ¿sí?, de que puedan tener un pronóstico en sí mismo. Ahora, en general, los tipos especiales de cánceres de mama, a pesar de que algunos de ellos son triple negativo, ¿sí?, tienen un mejor pronóstico en relación a los triple negativos de los tumores ductales convencionales, ¿sí?, o de los de sin otra especificación. Por ejemplo, en el carcinoma metaplásico, ¿sí?, se subdivide, es decir, pueden existir varios tipos. El carcinoma metaplásico puede ser uno adenoescamoso bien diferenciado, uno escamoso, sarcomatoide, con una matriz mixocondroide, ¿sí? O sea, puede ser, o sea, el carcinoma metaplásico puede tener diversas morfologías, ¿sí? Y de hecho, cada una de estas morfologías, pues va a tener un pronóstico diferente, ¿no? Entonces, habitualmente, ¿sí?, algunos, por ejemplo, también es triple negativo, y pues puede tener un mal pronóstico, pero sobre todo en relación al tipo histológico con el que está relacionado, ¿no? Por ejemplo, el adenoescamoso, ¿sí?, bien diferenciado, va a tener un mejor pronóstico en relación al sarcomatoide, ¿no? Entonces, en realidad, esta es la razón por la cual nosotros separamos al ductal NOS, que corresponde a cerca del 80% de todos los tumores de mama, ¿sí?, versus los de tipo especial. ¿Cuándo le denominamos a un tumor de tipo especial? Cuando corresponde a más del 50% de toda la histología de la totalidad del tumor. Es decir, yo usualmente necesito tener toda la resección de todito el tumor para poder decir que es algún tipo especial. Mientras tanto, es un ductal de tipo no especial, NOS o no special type, como dice su libro. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar acerca de la clasificación molecular del cáncer de mama, ya que hemos hablado de todo lo morfológico. Y creo que vamos a continuar mejor con eso en la siguiente clase. Hola. Listo, chicos. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, y continuamos con la última parte de cáncer de mama en la siguiente clase. ¿Listo? Nos vemos. Listo, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.